Muy buenos días a todas y a todos los participantes a esta conferencia que la Comisión Estatal de los Derechos Humanos organiza el día de hoy. Esta conferencia está titulada Sentencias de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad del aborto 2021, que se da en el marco del programa de colaboración con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a quien agradecemos por el invaluable apoyo que siempre nos otorgan. Es importante mencionar que este ciclo de conferencias se realiza con el compromiso que esta Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que preside el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, tiene con la promoción, estudio y divulgación de los derechos humanos. Así también con la finalidad de buscar impactar de forma positiva la vida de las mujeres y brindar herramientas para la exigencia de sus derechos. Pues bien, para ello y para darnos esta conferencia nos acompaña el día de hoy la maestra Angie Ariadna Villanueva y por supuesto contamos también con la presencia de nuestro presidente, el licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, quien nos dará la bienvenida. Muchas gracias a ambos por su presencia. Adelante, licenciado, por favor. Gracias, maestra Piña. Muy buenos días a todas y todos. En nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, quiero en primer lugar dar la más cordial bienvenida a la maestra Angie Ariadna Villanueva, subdirectora de Capacitación de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Hombres y Mujeres de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Le pido, maestra Villa, que me haga favor de presentar nuestro saludo respetuoso y hacer extensivo este agradecimiento a la maestra Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional, quien siempre nos ha brindado su apoyo. Le agradecemos mucho. Y pues sean todas y todos bienvenidos. Estamos atentos a la sentencia emitida, aquella sentencia del 7 de septiembre del 2021, por la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la criminalización total del aborto. En ella reconoce los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, coordinada con los organismos públicos estatales, pues se ha dado a la tarea de llevar a cabo estas conferencias al interior del país. Hoy, sin duda, podremos conocer de fondo las razones de la Corte al disponer que todas y todos los jueces de México, federales y locales, están obligados a considerar inconstitucionales las normas que criminalicen el aborto de manera absoluta. De hecho, el Comité para la Eliminación de la Discriminación, la CEDAW, que conocemos por sus siglas en inglés, que es un mecanismo internacional, ya había recomendado al Estado mexicano en 2015 armonizar las leyes federales y estatales relativas al aborto a fin de eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres. Y también en el objetivo 5 de los ODS, que son también de 2015, en su meta 5.6, recoge la preocupación internacional por los derechos reproductivos de las mujeres, ¿sí? Todas y todos debemos ver en esta sentencia como debemos ver a esta sentencia como una decisión histórica en la lucha de los derechos y libertades de las mujeres. ONU Mujeres la señala que es revolucionaria, que es un paso crucial para eliminar la discriminación. Y lo comento así porque efectivamente quienes más lo sufren son las mujeres de escasos recursos, ¿sí? Es cierto que la libertad de las mujeres a decidir puede significar un dilema ético en el ámbito personal, pero yo les invitaría a tener en cuenta que los derechos humanos están al servicio de la justicia, de la paz, del bien común, de una vida armónica para todas y todos los seres humanos, que son el camino
para alcanzar la dignidad de las personas. Y los invito a que hagamos de ello nuestro estilo de vida. Muchas gracias a la maestra Villanueva y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por hacer posible esta plática del día de hoy. Sean todas y todos bienvenidos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muchísimas gracias. Para continuar, me voy a permitir leer la semblanza de la ponente para conocer un poco de su trayectoria profesional y posteriormente iniciaríamos con la conferencia. La maestra Angie Ariadna Villanueva es subdirectora de Capacitación de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres del PAIN CNDH. Desde 2000 a la fecha es promotora, defensora de derechos humanos de las mujeres, las niñas y otras víctimas de discriminación. Servidora pública, asesora, investigadora y litigante en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Precursora y experta en juicios de investigación de la paternidad y reconocimiento de hijas e hijos en materia de atención, prevención y acceso a la justicia de las mujeres y las niñas, especialmente aquellas víctimas de violencia de género en el ámbito familiar. Litigio y atención estratégica, metodóloga y evaluadora. Invitada a foros, ponencias, seminarios, conversatorios, nacionales e internacionales como oradora y experta. Es especialista por experiencia y práctica en diseño de leyes y otras acciones legislativas, así como de políticas públicas con perspectiva de género en el marco de los derechos humanos. Experiencia en coordinación y dirección de áreas y proyectos. Diseñó programas, planes de trabajo, proyectos, acciones preventivas y elaboración de protocolos de atención a víctimas de violencia. Tiene conocimiento y dominio del proceso legislativo y normativo a nivel federal y local. Es consultora y tallerista para organizaciones civiles. También es asesora independiente y litigante, principalmente en materia de derechos humanos de las mujeres y no discriminación, derechos de niñas, niños y adolescentes, acompañamiento y atención de casos de violencia sexual y contra los derechos sexuales y reproductivos, violencia política, derecho parlamentario y construcción de propuestas legislativas. De igual modo, es experta en atención a mujeres y niñas víctimas de violencia familiar extrema y o en riesgo feminicida, violencia política y en otras modalidades, prevención de las mismas, diseño y formación de redes comunitarias, entre otros. Y bueno, como ya lo dije, actualmente es subdirectora de Capacitación de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias por su presencia. Bienvenida. Muchísimas gracias, Mariana, por la presentación. Presidente Juan José Cepeda, muchísimas gracias por su asistencia aquí a este tan importante foro. A nombre de la cuarta visitadora general y de la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra Ibarra, reciba un cordial saludo, asimismo de la directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad de Género, la maestra Adela Muñiz Guadarrama. Qué importante lo que mencionó al dedicarnos sus palabras de bienvenida. Sobre todo es fascinante que los hombres de todas las edades ya estén hablando, incorporando todos estos temas a su vida cotidiana, a su léxico, a su empleo, a todas sus capacidades. Por eso quería sobre todo recalcar sus palabras al final de su comentario. Es muy importante que las y los servidores públicos no tengamos objeción de conciencia, no nada más tienen objeción de conciencia el personal médico y de enfermería, que a veces se dedica a la atención de la interrupción legal del embarazo o del aborto, incluso de la interrupción voluntaria del embarazo, y tiene todas y cada una sus diferencias. Como servidoras y servidores públicos tenemos que dar a conocer los derechos de las personas, y en este tema tan controversial hasta la fecha, que estamos ya más avanzadas que hace tan solo 20 años, es importante saber que conocer los derechos no significa que sean obligatorios, y esta es una de las reivindicaciones que se ha empeñado el movimiento feminista, sobre todo el que se dedica a los derechos humanos, a los derechos sexuales y reproductivos. El que exista una disposición o muchas disposiciones que permitan la interrupción legal del embarazo no significa que sea obligatorio para quienes no quieran acceder a este derecho. Y esto también queremos informárselo a todas las mujeres y a todas las jóvenes y a todas las mujeres en edad reproductiva. La existencia por sí sola de esta norma no nos va a obligar a utilizarla,
para ese fin. Simplemente es una opción y es el derecho a decidir, una de las primeras reivindicaciones del movimiento feminista en México y en América Latina. Muchísimas gracias a todas por su amable asistencia a esta conferencia y pues comentarles que tengo preparado un PowerPoint, nada más déjenme lo voy a ubicar aquí para poder compartir pantalla. No sé si tengo esa función. Sí, maestra, claro que sí. Muchas gracias. Share screen, aquí está. Pero no encuentro mi PowerPoint. A ver, ahorita lo voy a sacar de mi WhatsApp, porque además pues lo elaboré con mucho cariño para esta ponencia, especialmente porque es un tema fascinante que debemos dar a conocer y espero que al término de la presentación pues sea de utilidad para ustedes. Maestra, si se le facilita, me lo pasa. Aquí lo tengo ya. Proyecto. Sí, se lo paso de todas maneras por correo, pero lo tengo también aquí ya. Abrir archivo para que no perdamos un poquito más de tiempo. A ver, ahora sí, ya voy a darle compartir pantalla. Creo que sí, hoy especialmente estoy peleada con la tecnología, pero mejor sí te lo mando, Marina. Porfa. Claro que sí, claro. Aquí está. Muchas gracias. Si quiere mandármelo por mensajería, WhatsApp. Sí. Aquí está. Creo que ya llegará. Bueno, primero que todo, irles comentando en lo que abre el archivo, que es casi del conocimiento general, pero no podemos presumir que todo el mundo lo sepa, que el 7 de septiembre de 2021, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la criminalización total del aborto, pronunciándose a favor de garantizar los derechos humanos y particularmente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de las niñas, de las adolescentes. Es decir, no deben existir consecuencias penales por abortar, ni para las mujeres que acceden al aborto, ni tampoco para quienes les procuren esta atención o les ayuden a abortar, que a veces así nos dice la legislación. Estas tres sentencias de las que les voy a hablar son muy relevantes para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. La primera la vamos si podemos dar a la que sigue, por favor. Sigue de las... Ajá. La que sigue otra vez, por favor. Y bueno, aquí tenemos una imagen, no sé si algunas de ustedes estén familiarizadas. Yo sí tenía mi pañuelo verde, pero con la mudanza ya no lo encuentro en este momento. Además ya no estoy tanto en la edad reproductiva, pero no importa. Se ha utilizado para visibilizar el derecho de las mujeres al aborto libre, gratuito y seguro, porque como saben, esta es una realidad y la fuente del derecho principal es la realidad. Es que las mujeres de todas las épocas, en todos los países, en todas las comunidades, han abortado. Sin embargo, cuando abortan, muchas veces han perdido la vida y son innumerables historias, innumerables mujeres que perdieron la vida o murieron intentando el aborto. Por esto, la realidad que observa y toma en cuenta a las mujeres es una realidad que se acerca a la verdadera justicia social. Y la verdadera justicia social tiene que ser una verdadera justicia con perspectiva de género. Estas sentencias constituyen un avance histórico para la progresividad de los derechos humanos de las mujeres, en particular de los derechos sexuales y reproductivos y su derecho a decidir. Y aquí tenemos a estas manifestantes con su pañuelo verde
Y esta foto es muy simbólica porque además está en el contexto de la pandemia. Al rato vamos a ver también a los y las ministras con sus cubrebocas. Y esta es la época en la que estamos viviendo. La que sigue, por favor. Entonces, les decía que son 3 sentencias a las que nos vamos a referir. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo 196 del Código Penal del Estado de Coahuila, que criminalizaba el aborto en cualquier etapa del embarazo. Esto sentó una jurisprudencia y obligó a las juezas y a los jueces del país a fallar a favor de las mujeres. Entonces, a esta sentencia la vamos a llamar, estas palabras en mayúscula las puse yo, pero es para que queden más en su memoria, le vamos a llamar la sentencia contra la criminalización de las mujeres. ¿Sale? Bueno, que ven en su pantalla es el ministro Arturo Saldívar, es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y esto se dio el 7 de septiembre de 2021, para que lo recuerden, por favor, porque es una sentencia, son 3 sentencias históricas, y depende cuál vamos a invocar, a veces o a llamar más la atención una sobre otras, la que decimos que solamente es una sentencia, pero en realidad se dieron 3, una en el estado de Coahuila y 2 para el estado de Sinaloa, que como ustedes saben, con el artículo 1 constitucional, también desde la reforma de derechos humanos de 2011, existe algo que se llama el derecho, el principio de pro persona, y esto significa que debemos invocar siempre la norma más favorable para la defensa de los derechos humanos de las personas. Esta cita es del ministro y dice: señoras y señores ministros, hoy es un día histórico para los derechos de todas las mujeres mexicanas y las personas gestantes. A partir de hoy es un parteaguas en la historia de los derechos de todas las mujeres, sobre todo de las más vulnerables. Con este criterio unánime del Tribunal Constitucional, no solo se invalidan las normas que fueron objeto de discusión, también se establece un criterio obligatorio para todos los jueces y juezas del país. La que sigue, por favor. Aquí, como les había dicho en las palabras en mayúscula, esta es la sentencia contra la criminalización de las mujeres, y por lo mismo les puse aquí unas imágenes alusivas a esta sentencia, ¿no? Una mujer en la cárcel, podemos presumir un médico con su cubrebocas también, o con su filipina de médico. Por alguna razón, a veces pienso que es hombre, ¿verdad? Pero no lo alcanzamos a ver totalmente, porque también las imágenes y el lenguaje no sexista e incluyente son importantes para la visibilización del derecho a la igualdad de las mujeres y los hombres. Y aquí otra manifestación que dice: la penalización no elimina su práctica, lo lleva a la clandestinidad, ni muertas ni presas. Y con esto, pues bueno, quiero retratar la realidad de la que les estaba hablando, la realidad que supera cualquier fundamentalismo, que supera cualquier buen deseo, cualquier creencia, porque a pesar de lo ya dicho, pues las mujeres seguían intentando el aborto, muriendo en el intento, y lo que hace el Estado, poco a poco, siendo la primera vez en la Ciudad de México la interrupción legal del embarazo en 2007, como ustedes recordarán, es procurar servicios seguros y gratuitos. Con esto se atiende la realidad y se evita que las mujeres sigan siendo muertas, y por eso se llamó la despenalización o la interrupción legal del embarazo, que se diferenciaba del aborto, porque el aborto sigue siendo, ahora sí que depende de las legislaciones, a veces un delito, cuando se realiza después de la semana 12 de gestación. En la que sigue, por favor. Sin embargo, bueno, la sentencia a la que nos estamos refiriendo, pues es en contra de la legalidad de un artículo del Código Penal del Estado de Coahuila, que pretendía, pues como les diré, reconocer y defender en concordancia, esta no es la otra, penalizar y criminalizar a las mujeres que accedieran al aborto. La segunda resolución sobre la inconstitucionalidad de la
de la protección de la vida desde el momento de la concepción, emitida el 9 de septiembre del 2021, y que corresponde al desahogo de la acción de inconstitucionalidad promovida por diputadas y diputados integrantes del Congreso de Sinaloa en el año 2018. Esta sería la sentencia 106/2018, y la vamos a llamar para que podamos distinguir las tres importantes. La sentencia por el derecho a decidir de las mujeres sobre sus cuerpos. El Pleno consideró que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida humana, el concepto de persona y la titularidad de los derechos humanos. Por ello, corresponde en exclusiva a la Constitución General. Además, la Corte consideró que la pretensión de otorgar el estatus de persona al embrión o feto y a partir de ello adoptar nuevas medidas restrictivas del derecho a la autonomía reproductiva de las mujeres y las personas gestantes resultaba inconstitucional. La Corte no es, para la Corte no es admisible que el embrión y el feto merecen la misma protección jurídica que las personas ya nacidas, y esta era una consigna y también una solicitud de los movimientos feministas y amplios de mujeres, que no se le diera el mismo valor a la persona, porque ustedes saben que durante el transcurso de la historia de la humanidad, hasta hay telenovelas, películas, etcétera, etcétera, en que se ponderaba o se prefería la vida de las bebés o los bebés que la de las mujeres. Y pues bueno, esto en la práctica no sucedía, porque además muchas mujeres también tenían a su cargo otras personas de su familia para sus cuidados, o hubo el cuidado de otras hijas e hijos. Una vida, un proyecto de vida, una esperanza de vida diferente cuando presentaba problemas incluso al término del embarazo. Ello, pues de acuerdo con el precedente establecido en la acción de inconstitucionalidad 148/2017, resuelta en una sesión anterior, si bien el producto de la gestación merece una protección que se incrementa con el tiempo a medida que avanza el embarazo, esa protección no puede desconocer los derechos de las mujeres y personas gestantes a la libertad reproductiva, y en particular su derecho a interrumpir el embarazo en determinados supuestos. La que sigue, por favor. Por lo anterior les escogí estas imágenes en las que vemos a una mujer pues relativamente joven, porque también las consideraciones sobre ser joven y las edades son distintas. Bueno, está en edad reproductiva, en una edad reproductiva tal vez temprana, pero ella ya puede optar entre postergar su maternidad o ser madre. También tenemos niñas felices accediendo a su derecho a una vida libre de violencia, como debe ser, porque las niñas no deben ser madres. Siempre que hay una niña embarazada es que hubo una violencia sexual, y pues lamentablemente en esta historia de la humanidad de mujeres y hombres de nuestro planeta, no nada más en México, pues hasta eso se había invisibilizado o normalizado. No podemos seguir normalizando o invisibilizando la violencia contra las niñas, así como que también obligarlas a parir, pues es una forma de tortura en su contra. Y aquí tenemos esto, que pues esperemos que en todas las comunidades, en todas las urbes, en todas las congregaciones de personas, pues ya no sea cotidiano de ver unas niñas o unas tempranas adolescentes ya con sus hijas e hijos en brazos. Aquí sigue, por favor. Y bueno, aquí hay unos mensajes muy lindos. Ojalá que a quien me interese también seguirse formando en esta materia puedan conocer algunas de las organizaciones que se han dedicado a esto. Incluso pues hay algunas que respetan las creencias religiosas de todas las personas, y se han percatado que dentro de sus estatutos o de sus regímenes o de sus mandamientos y de sus libros fundacionales no hay una prohibición de interrumpir un embarazo, sobre todo cuando hay una historia muy famosa en que hasta quien se dice que es la madre de Dios fue consultada para ser madre, ¿no? Hasta ella se le preguntó si quería ser madre.
Entonces aquí tenemos a la izquierda de su pantalla una placa que pusieron unas feministas hace unos años, creo que fue antes del 2017, en el Monumento a la Madre. Y la placa ya decía, a la que nos amó antes de conocernos. Y las feministas, que antes eran más poquitas que las que vemos ahora, pusieron la siguiente placa que dice, porque su maternidad fue voluntaria. Seguramente no todas las maternidades han sido voluntarias, menos en la etapa en la que estamos viviendo actualmente la vida y la etapa que estamos viviendo en este siglo XXI, pero lo que se pretende es que para la posteridad así sea, que cada embarazo sea deseado y de preferencia planeado para que podamos hablar realmente de una maternidad voluntaria. Y por este lado tenemos una pancarta de una sola persona que dice maternidad forzada es esclavitud femenina. Y bueno, hay innumerables relatos y documentos en los que, bueno, hasta chistes en los que se consideraba a veces a las mujeres, además de tantas cosas como que tenían que ver más con las propiedades, también como incubadoras, o se suponía que su función era meramente reproductiva y de cuidado y crianza de las hijas e hijos. La que sigue, por favor. Y la tercera sentencia es una acumulada de la anterior, que es la acción de inconstitucionalidad 107-2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es una acción de inconstitucionalidad que promovió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que se demandó la invalidez del artículo 4 bis y la fracción primera de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, reformada mediante el decreto 861 y publicada en el periódico oficial de esa entidad el 26 de octubre de 2018. A esta sentencia, para que la recuerden mejor, la llamaremos contra la objeción de conciencia sobre el derecho de las mujeres. Es decir, que pues todavía existe un poco de debate entre que si la objeción de conciencia también es un derecho de las personas que lo ejercen. Sin embargo, pues también puede constituir violencia institucional cuando quienes lo ejercen son servidoras y servidores públicos, especialmente cuando en los hospitales o en las clínicas no existe quien procure el derecho de las mujeres. Es decir, esta sentencia a mí me gusta mucho porque va más allá de declarar inconstitucionalidad de estos artículos, sino que también propone y afirma que el Estado tiene que procurar que estos servicios se le den a las mujeres que lo soliciten en cualquier lugar de los destinados para la salud de las mujeres. Y en este caso tenemos una cita del ministro Luis María Aguilar que dice: el Estado tiene la obligación de favorecer muchas condiciones para que el aborto se realice de la mejor manera, desde la información sobre la reproducción, controles de natalidad y clínicas gratuitas a cargo del Estado para que puedan realizar las interrupciones con absoluta seguridad y sanidad clínica. La que sigue, por favor. Bueno, y las imágenes se refieren a esta sentencia, pero además de lo que anotó el ministro José María, más bien, además de lo que yo les comenté acerca de que debemos garantizar, el Estado debe garantizar que haya personas no objetoras de conciencia para realizar el aborto a las mujeres, pues también los servicios tienen que ser de calidad, tienen que ser gratuitos, tienen que ser seguros, etcétera, etcétera. Por eso escogí esa cita. Entonces tenemos aquí una imagen que encontré en internet, que por costumbre a veces siempre se representa a las profesiones médicas como si solamente estuvieran constituidas por hombres, pero no es así, y dice no al aborto. Me pareció de todas maneras importante presentarla en esta presentación porque resulta que también parece paradójico, pero hasta estas alturas de la vida
muchas mujeres empezaron a llamar la atención acerca de que pues los hombres no pueden ni gestar ni parir, por lo tanto pues tiene más importancia la opinión y pues lo que realmente sucede en el cuerpo de las mujeres, siendo ellas las únicas que tienen que decidir. Pero en esta historia de abuso de poder y desigualdad del mundo, porque ninguno se escapa, en todas las sociedades se subordinó a las mujeres o se les sometió en alguna medida, es a lo que se denomina patriarcado, pues los hombres a veces accedieron más a profesiones y tenemos épocas en que las escuelas de medicina eran solamente constituidas por hombres. Así es que para hacerles todo este comentario, yo lo único que les sugeriría es que en adelante cuando tengan una presentación, pues procuremos visibilizar que las mujeres también son médicas, también se dedican a oficios no tradicionales y con esta sola exhibición vamos a difundir en las mujeres pues otro pensamiento que les va a transmitir que son capaces de acceder a esas carreras o a esas profesiones. Por ejemplo, nada más les quiero comentar, pues yo estudié Derecho hace muchos años y los códigos civil, penal, la Constitución estaban llenas de puros adjetivos y calificativos y palabras en masculino. Por ejemplo, se decía requisitos para ser diputado, requisitos para ser presidente, requisitos para ser ministro, etcétera, etcétera. Entonces, como menos se visibilizaba la urgencia y necesidad de la utilización del lenguaje no sexista e incluyente, a veces no se construye porque lo que no se habla no existe en la realidad de las personas. Entonces no era más difícil que las mujeres que estudiamos derecho nos pudiéramos imaginar accediendo a esos puestos, independientemente de que las imágenes en televisión y en otros medios de comunicación, como el periódico, pues eran llenas de personajes masculinos dominando al mundo y muy pocas mujeres. Bueno, ya sabemos que esa historia ya cambió actualmente, que estamos viviendo las primeras legislaturas de la paridad en el Congreso de la Unión y en algunos congresos locales, y esto se debe simplemente a incluir en nuestro lenguaje pues acepciones, pronombres, palabras en femenino, para que enseñemos que pues las mujeres y los hombres también participamos y podemos participar en igual medida para fortalecer la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Por aquí abajo tengo una foto, bueno, está incompleta, no sé por qué pasó eso, pero es la norma oficial mexicana 046 WSA2 diagonal 2005, y esta norma oficial mexicana se refiere a la atención de casos de violencia familiar y de violencia sexual, también en los ambientes hospitalarios. Tiene que ver con esta tercera sentencia porque, como les decía, tiene que haber o tiene que garantizar el Estado que exista un personal no objetor de conciencia para promover, para procurar los derechos de las mujeres que sí van a ejercer su derecho a decidir y su derecho a un aborto seguro y gratuito. Y por aquí tenemos otra imagen de una mujer con una cartulina que dice yo aborto y tú respetas. Por lo que comentaba el presidente de la comisión en su introducción, que me encantó, pues es precisamente eso. Por cualquier cuestión que las personas tengamos esa objeción de conciencia, pues sí debemos cuidar y saber, es nuestro deber informar sobre los derechos que ya están establecidos y que, como sabemos, al ser derechos humanos, pues no tienen, tienen que ser progresivos, y pues la única persona que tiene que decidir si accede o no accede a los mismos, pues es quien nos va a ejercitar. La que sigue, por favor.
Esta cita también es del ministro Saldívar y hace también una justicia. Ahora se le considera especialmente a él aliado de los derechos de las mujeres o aliado de las mujeres, pero él hace algo muy justo que pues es necesario visibilizar y a veces poca gente hace. Dice, este logro es de una extraordinaria trascendencia, pero quiero decirlo con toda claridad. No es un mérito solo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este logro es un mérito de las miles de mujeres que durante años han luchado por sus derechos, de las que ya no están, y de esta marea verde de niñas, chicas y jóvenes que todos los días salen a gritar que se respeten sus derechos sexuales y reproductivos. El logro y el mérito es de todas ellas y es también un homenaje a todas las mujeres que han muerto en abortos clandestinos. Yo quería dedicar esta conferencia precisamente a todas ellas, pero también en un aspecto más optimista a todas las que para la posteridad van a ejercer su derecho a un aborto libre, seguro y gratuito. Estas sentencias son históricas y paradigmáticas, desde luego. Dicen también que son un parteaguas, un antes y después, pues en el reconocimiento de los derechos, en la eliminación de ciertos agravios comparados, en la formulación de políticas públicas, asimismo, pues sí, en el agravio comparado, pero en el acceso a los derechos, pero no solo en México, también en América Latina y el Caribe. Por alguna razón, muchos avances se dan primero aquí en México y así vamos replicando luego en algunas otras geografías y latitudes de la América Latina y el Caribe. Por eso puse a un lado de esta imagen de mujeres organizadas pidiendo su derecho y gritando que se respeten sus cuerpos y sus decisiones, pues este pequeño mapa que dice el aborto legal y seguro es un derecho humano, para que nos acordemos que no solamente es histórica para México, sino para toda América Latina y el Caribe. La que sigue, por favor. Ay, aquí me sobró una que me sobró. Organismos públicos de defensa y promoción de los derechos humanos. No me sobró. Bueno, pues entonces es de importancia para la Comisión Nacional de Derechos Humanos y para los organismos públicos de defensa y promoción de los derechos humanos en las entidades hacer del conocimiento estas sentencias de una manera sencilla, de una manera clara, de una manera didáctica, coloquial, depende del foro en el que nos encontremos, porque eso es lo que significa verdaderamente la palabra empoderamiento, de la que se ha hecho, pues, a veces mal uso, a veces abuso. El empoderamiento, en mis palabras, sería conocer los derechos, conocer los propios derechos, conocer los derechos de las mujeres, poder invocarlos y poder ejercerlos. Porque lo que no se habla no existe, por eso vuelvo a llamar esta atención y les voy a dar otro ejemplo que me fascina, porque este lo podemos entender mejor de esta forma. Yo tuve el honor y la gran oportunidad de ser directora en un refugio para mujeres que viven violencia familiar y de sus hijas e hijos que se encontraban viviendo violencia extrema y en riesgo feminicida, muchas de ellas. Y este refugio tenía de haberse constituido aproximadamente unos 20 años, desde el 96, en esa época, o quizá un poquito antes, pero creo que sí fue desde el 96. Para el 2016 que yo llegué, a cada mujer que llegaba le preguntábamos cómo sabía del refugio. Y sin excepción, con sus palabras, todas nos mencionaron, de haber sabido que existía un lugar como estos, me hubiera salido antes. Los refugios son un derecho de las mujeres, pero si a veces no lo sabemos nosotras como servidoras y servidores públicos, o no sabemos tampoco del derecho a no ser criminalizadas por abortar, pues no se los podemos decir a las personas que son nuestras usuarias, nuestras destinatarias de servicios, etcétera, a quienes acompañamos, de quien tocamos vidas. Y a veces somos nosotras las primeras personas que les damos a conocer estos derechos y desde dárselos a conocer les podemos cambiar la vida.
Tampoco se trata de hacerles falsas expectativas. Es un gran compromiso para las y los servidores públicos que conozcamos a fondo y realmente pues con qué se cuenta, por ejemplo, en este caso en nuestra entidad, ¿no? Para no hacer otras expectativas. Bueno, pues todo esto para decirles igualmente que nuestra labor en el tema de las sentencias es muy importante difundirla, darla a conocer, para que las mujeres, las niñas y las adolescentes que se encuentren en esta etapa de la vida y quieran acceder a este derecho, por lo menos lo conozcan. Eso es principal. Y después, pues entender esto que ya se va desmenuzando en cada una, ¿no? ¿Qué servicios debe contar personal de salud? Tiene que haber personal objetor que no sea objetor de conciencia, el trato que se debe de dar, porque así al investigar las quejas, pues ya podríamos determinar si hubo o no hubo violaciones de derechos humanos cometidas por servidoras y servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, en este caso en Chiapas o a nivel federal, etcétera, etcétera. Por lo tanto, bueno, comentarles que el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, casi saliendo estas sentencias, así como que en el marco del Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, hicieron una mesa de análisis sobre las sentencias de la Suprema Corte de Justicia sobre la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en México. Aquí abajito les dejé la liga por si quieren verlo. Y en esa ocasión estuvieron grandes ponentes explicando todo esto que estamos charlando en esta mañana. Y especialmente, bueno, quiero comentarles de la doctora Rafaela Schiavon, que tengo aquí a la derecha de sus pantallas. Ella estuvo participando en esa mesa de análisis. Y ella nos dice que pues no basta con estas sentencias, ¿no? Y que falta que estemos muy pendientes de las otras cuestiones que hemos luchado y mencionado tanto a lo largo de esta caminata por el reconocimiento del aborto seguro, legal y gratuito. Y es que haya educación sexual para no embarazarse, acceso a métodos anticonceptivos para poder protegerse, medidas de control, reconocimiento de la mujer como única titular del derecho a decidir y la garantía de que la mujer tiene una vez y tenga la decisión informada, es decir, garantía de información de acceso a información verídica basada en evidencias científicas, objetiva, veraz y no invasiva. También con esto ella pues engloba todos estos conceptos aunado a que debe de ser una información laica. La garantía de que las mujeres puedan decidir y puedan acceder, porque son dos momentos, a la interrupción del embarazo en instituciones de salud pública. Y tenemos que seguir vigilando y monitoreando cómo esto se aplica sin generar un exceso de regulaciones sanitarias que irían contra los principios establecidos en estas sentencias. Y créanme que ella lo dice por bastante experiencia y ha dedicado su vida ahora como consultora independiente, pero a veces como directora e integrante de diversas organizaciones nacionales e internacionales solamente dedicadas a la salud sexual y reproductiva. Y por eso dice, no se nos olvide, no perdamos de vista estos puntos para que podamos hablar verdaderamente de que hay un ejercicio pleno de este derecho para quienes así deciden ejercerlo. La que sigue, por favor. Y bueno, esta imagen salió en muchas redes sociales porque estuvieron felices todas las mujeres, las legisladoras, las feministas, desde luego. Es una foto de las y los ministros con su pañuelo verde. Claro que no fueron todas ellas y ellos quienes votaron a favor, también hubo quienes votaron en contra y también hubo alguien que faltó para no votar.
Pero aquí les menciono porque es necesario, ya que pusimos la foto del ministro Saldívar y del ministro José María, que votaron a favor de estas sentencias: Luis María Aguilar, Yasmín Esquivel Moza, Arturo Saldívar, que es el presidente, Juan Luis González Alcántara, Javier Laénez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Alberto Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández. Son 8 votos, o sea, la mayoría de las y los asistentes, que en esa ocasión eran 10 por el que faltó. Y abajo la foto que les prometí al inicio de la presentación, en que podemos ver a esta sala de magistratura con sus cubrebocas, pues viviendo los tiempos que nos tocó vivir, pero eso no quiere decir que se tienen que parar los derechos de las mujeres o que ya no podemos trabajar a favor de ellos. Eso fue en septiembre del año pasado, todavía estaba un poco fuerte la pandemia, pero es necesario, con pandemia, sin pandemia, en todas las condiciones más amables y más adversas, que se siga trabajando y visibilizando los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes. La que sigue, por favor. Ahora bien, por último, el pleno reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos protegidos en el artículo 1 de la Constitución implica el establecimiento de obligaciones en torno a la garantía de su ejercicio. Esto lo comento porque, como les decía, las sentencias por sí solas pues no son todavía suficientes. Sí son un logro muy importante, las celebramos todavía hasta la fecha y las seguiremos celebrando, pero hay que hacer algunas otras acciones. Todavía tenemos altos índices de mortalidad materna que nos impidieron que se alcanzara la meta de su reducción planteada por los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Hay un número elevado de embarazos no deseados, especialmente en mujeres adolescentes. Se incrementan los casos de infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH-Sida. Hay barreras ideológicas que impiden el acceso pleno a los servicios e insumos de salud reproductiva. Falta de educación integral de la sexualidad. Existe demasiada violencia sexual. Y de manera integral se debe reconocer y garantizar los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de las mujeres en nuestro país. La que sigue, por favor. Bueno, esta es la... Si nos vamos a la anterior, aquí ya terminamos. Y bueno, para lo cual, en este sentido hay muchas iniciativas en el Congreso de la Unión, especialmente yo conozco unas que se encuentran en el Senado, y impactan a diversas leyes. Como vimos, las acciones de inconstitucionalidad pues se centraron en combatir disposiciones del Código Penal, disposiciones constitucionales, y por ahí vimos una de la Ley de Salud del Estado, ¿no? Para lo del tema de objeción de conciencia. Ahora las iniciativas de las que yo les hablo, y hay muchas otras, se quieren impactar, aparte de la Ley General de Salud, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, desde luego el Código Penal, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley contra la Discriminación, la que es federal, entre muchas otras, porque hay que hacer todo un andamiaje de protección de los derechos humanos de las mujeres, y especialmente, pues ahora sí que no se explica a veces cómo es posible que ya teniendo este derecho sigamos teniendo importantes cifras de contagios por VIH, SIDA, embarazos adolescentes, etcétera, 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 etcétera. Algo que me faltó referirles es que la norma oficial mexicana 046, pues ahora sí que ya de facto, ¿verdad?, se refiere ampliamente a la violencia sexual contra las niñas, ¿no?
y al acceso que deben tener ellas para la interrupción del embarazo. Con el tiempo se han ido modificando diversas disposiciones. Este tiene que ser cada vez más sencillo, más rápido, como ustedes saben, o si no lo saben también se los comento. Cuando en 2007 se aprobaron las reformas al Código Penal que permitían la interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, al día siguiente ya había política pública para garantizar este derecho. Es decir, el gobierno se anticipó, ya conocía esta legislación que iba a aprobarse, y al día siguiente ya estaban listas de diversas clínicas. Me acuerdo que cuando empezó eran pocas y después más y cada vez más para hacer posible este derecho. Y mucha gente, incluida yo, aunque ya tenía un rato de estudiar estos temas, me preguntaba cómo sería ese acceso al aborto, cómo se practicaría, de qué manera, etcétera, etcétera. Y después vimos que es con una sola pastilla y que es ambulatorio y que se van a sus casas y que no es nada peligroso como antes era y ni como nos imaginamos, ¿no? ¿Por qué sigue sucediendo que las jóvenes se embaracen y que los jóvenes no se protejan? ¿A dónde tenemos que enfocar los esfuerzos? ¿Qué nos corresponde como Comisión Nacional de los Derechos Humanos? ¿Y qué instrumentos hacen constar estos compromisos del Estado mexicano para que podamos difundir estos derechos? Esa es la gran labor y la tarea que tenemos desde las comisiones nacional y estatales de los derechos humanos. Voy a seguir aparte de la ponencia, del PowerPoint, con algo que tenía por aquí preparado. Pues como ya vimos, las 3 sentencias son muy relevantes para el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Además de lo anterior, pues responden a la realidad, ¿verdad? Que la realidad se impuso y la segunda resolución desde el momento de la concepción, y esta se emitió el 9 de septiembre, si recuerdan les dije la primera el 7, la segunda el 9, que era como estaban sesionando, y corresponde al desahogo de la acción de constitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y también por algunas diputadas y diputados integrantes del Congreso de Sinaloa en 2018. La siguiente pues era su adicional y corresponde a la inconstitucionalidad, la acción de inconstitucionalidad 107/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en que se demandó la invalidez del 4 bis A, fracción primera de la Constitución del Estado de Sinaloa, reformada mediante decreto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o sea, las personas que les mostré hace rato con su pañuelito verde, consideró que las entidades federativas carecen de esa competencia que comentamos para decidir el origen de la vida humana y mucho menos ponderar sobre la vida de las mujeres en la vida del feto o del embrión. Ahora, estas sentencias, como ya dijimos, constituyen un avance histórico, por eso las estamos promoviendo y platicando con tanta vehemencia, pero sin olvidar, por ejemplo, que en diversos momentos pues esto ha cambiado. Cuando fue la reforma al Código Penal de la Ciudad de México, quien impuso una acción de inconstitucionalidad precisamente fue la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? La Comisión de Derechos Humanos de entonces. Ahora sí, pues la Comisión actualmente está respondiendo a este principio de progresividad de los derechos humanos. No podemos ir contrarias a la realidad, no podemos dejar que los fundamentalismos nos impidan acceder a derechos, porque esto constituye discriminación. Bueno, entonces es un avance histórico para la progresividad de los derechos humanos, en particular de los derechos sexuales y reproductivos y el derecho a decidir. Es importante decir y analizar las implicaciones
en esta sentencia y por ende garantizar la no criminalización de las mujeres que acceden a un aborto. Quiero comentarles que después de esta sentencia, pues la Comisión de Derechos Humanos emitió un exhorto, ¿verdad? Un llamado a que se liberara, a que se aplicara el principio de retroactividad de la ley a favor de las mujeres que estaban presas por abortar. Sin embargo, pues por ahí me enteré por organizaciones feministas, yo todavía no estaba aquí en la comisión, que a veces las mujeres no estaban en la cárcel por el delito de aborto, sino por tentativa, por infanticidio, para que me entiendan, por homicidio en razón de parentesco, imagínense nada más. En fin, ya casi voy a concluir, no estoy buscando. Como verán, pues la doctora Rafaela Schiavone nos hace este llamado de lo que no debemos olvidar, porque no es bastante con las sentencias, aunque es un gran avance importantísimo que hay que estar visibilizando en todo momento. El año pasado, el PAMIN llevó a cabo la mesa de análisis que les comento, y yo creo que en torno al mes de septiembre de este año seguiríamos con la misma línea, porque nunca será suficiente difundir, hacer del conocimiento de las mujeres y recordar que muchas todavía no lo saben, que si ellas no saben que existe un derecho, el que sea, no lo pueden aplicar a su vida, es decir, no estarían empoderadas, ¿no? Como ya les comenté un poquito, pues en 2007 fue la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República la que interpuso un recurso de inconstitucionalidad que afortunadamente pues no les resultó, en contra de las reformas de la Ciudad de México. Y afortunadamente pues este organismo ahora sí es congruente con la progresividad de los derechos humanos, ya reconoce la importancia del derecho a decidir y su necesidad de acceso a los servicios de aborto suficientes, disponibles, de calidad, seguros y gratuitos. Y bueno, ya les comenté de este exhorto, este llamado que se hizo para que se liberara de manera inmediata a las mujeres que estuvieran en reclusión por el delito de aborto. Pues no sé si en este punto quisieran hacer alguna pregunta o continuamos así como está con el programa. ¿Me dices? Tenemos un espacio al final para preguntas y respuestas, maestra. No sé si usted quiera terminar o... Sí, entonces termino. Ok. Gracias. Bueno, destacan de las 3 resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la progresividad de los derechos humanos de las mujeres, garantizando el principio de persona y la salvaguarda de su dignidad, su derecho a decidir con autonomía y el libre desarrollo de su personalidad, el ejercicio o postergación de sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos. Por eso también me refería a veces a las palabras. Si empezamos a introducir en nuestros discursos, en nuestras pláticas, en nuestros pósters, en nuestros eventos, la postergación de la maternidad para las jóvenes, para las mujeres en edad reproductiva, pues yo creo que también sería una manera de visibilizar esta posibilidad, porque a veces mucha gente todavía cree, y sobre todo mujeres, que ser mujer significa que tienen que ser forzosamente madres y a determinada edad, etcétera, etcétera. Por ahí no recuerdo si salió por CONAPO o por INEGI una campaña que a mí me pareció maravillosa, que decía que la edad, no sé si decía la década de los 20 años, no es para tener hijas e hijos, es para estudiar, es para sembrar los cimientos de nuestro mejor plan de vida, para viajar, para estudiar, etcétera, etcétera. Pero no la encontré, la busqué para ponerla en esta presentación, pero me parecía un mensaje muy bueno, porque pues sabemos con la historia que nos ha tocado observar, que pues las mamás, las abuelitas,
las instituciones socializadoras no nos hablaban de esto, ¿no? Al contrario, se reforzaba la idea de ser madre joven, etcétera, etcétera, etcétera. Y con todo esto, con esta visibilización, con este uso de estas nuevas frases, como la que les acabo de comentar, con la promoción de los derechos, podemos contribuir al logro de la igualdad sustantiva y al derecho a la salud de las mujeres, las adolescentes y las niñas. Es indudable que estas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tienen y tendrán un importante impacto en las comunidades y en la vida de las mujeres, mientras que de manera general para la CNDH y las demás organismos de protección de derechos humanos brindan nuevos elementos de valoración para la construcción de un nuevo andamiaje institucional en el que la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, incluidos sus derechos sexuales y reproductivos, se redimensione. Por eso el llamado en nuestro primer compromiso debe ser conocer totalmente pues cuáles son los componentes de este derecho en nuestra entidad, para saber cuando existen estas violaciones a este derecho humano, investigarlas y en su caso sancionarlas. Debemos observar que todas las actividades de las autoridades federales y estatales se encuentran en consonancia con estas resoluciones de la Suprema Corte y se hagan patentes los estándares que las mismas establecen. Así cumplir la función de observancia de protección de los derechos humanos de las mujeres y especialmente la no criminalización del aborto, que debe ser una tarea fundamental para nosotras y nosotros. El reconocimiento progresivo de los derechos humanos debe ser una realidad material para todas las personas y especialmente para las mujeres, ya que de ello depende el verdadero desarrollo del Estado. Cuestiones esenciales y vitales en pleno siglo XXI no podrían ser efectivas mientras no se modifiquen los patrones y las asimetrías entre mujeres y hombres que se imponen todavía en el reconocimiento, acceso y ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres. Pues cuando se dieron estas sentencias, se consideraba que era una serie de buenas noticias para los derechos de las mujeres y como ustedes saben, así poco a poco en diversos estados se ha seguido legislando en contra del agravio comparado, es decir, que no puede haber una entidad en que no existe este derecho o que sí se sancione poquito. Por cierto que la sanción era de 1 a 3 años ahí en Coahuila, se me olvidó comentarles. Cuando las mujeres de la Ciudad de México en 2007 tenían mejores derechos que las mujeres de Chiapas, que las mujeres de Jalisco, que las mujeres de Baja California, esto significa que hay un agravio comparado y también quienes hemos estudiado derecho lo entendemos muy bien. Simplemente en la sanción de otros delitos, por ejemplo, la violación o que en algunos exista la violación entre cónyuges, en la otra no, por citarles algún ejemplo, a lo mejor esto ya no es así. Eso se llama agravio comparado porque no es posible que las mujeres de la Ciudad de México, por decirlo mal, valgan más para que sean sancionadas las transgresiones a sus derechos con mayor sanciones o mayor, ¿cómo se puede decir esto? Como con mayor, enérgicamente, mientras que en otros es así como que una pena administrativa, ¿no? O una sanción administrativa. Tiene que ser igual para que no exista un agravio comparado en contra de las mujeres, que esa es una causa de solicitar la alerta de violencia de género en los estados de la República cuando hay unas normas que son tan disparejas o que no contemplan los derechos. Ya no me acuerdo, no sé si alguna de ustedes sabe cuál fue el último estado que ya incluyó en su legislación el derecho a la interrupción legal del embarazo. Ah, pues Guerrero, ya se me había olvidado, pero fue hace menos de un mes que Guerrero ya contempla la interrupción legal del embarazo.
Entonces, bueno, pues estas sentencias representan un parteaguas, un antes y un después en las discusiones y los mecanismos que tendremos para garantizar el acceso a los servicios de aborto. Con respecto específicamente a la sentencia en el caso de Coahuila de la criminalización del aborto en general en México, se puede decir que sin duda es una sentencia histórica, es una decisión que quizá no habríamos imaginado hace 15 años, hace 12 años. Bueno, ni siquiera lo que se dio hace pocas semanas en Guerrero. A ver. ¿Cuánto tiempo me queda, Mariana? El tiempo que usted disponga, maestra, son las 12:21. Nos acercamos, pues, si quiere, rumbo a las 12:45 para terminar, pero como usted decida, si gusta seguir adelante. Sí, doctora, que mucho material lo preparé, pero pues también la cuestión con ustedes. Para las preguntas y respuestas, ¿cuánto tiempo tenemos? Destino tiempo aproximado de 10 minutos, depende mucho del público, pero digo, es un horario que es flexible. Usted nos indica si quiere que pasemos a la sesión de preguntas también. No, perfecto, para no agarrar la media hora en todo lo que quería comentar. Pero esas notas ya no las tengo aquí en mi documento impreso, las tengo acá, espérame tantito. Y lo bueno es que coincidió porque aquí hubo un ruido extraño, pero ya lo tengo aquí en la mano. Bueno, pues para seguir con esta cuestión de nombrar los derechos, de visibilizarlos, de difundirlos, de darlos a conocer para empoderar a las mujeres usuarias de nuestros servicios, ya sea como comisión o como cualquier otra instancia del gobierno, etcétera, etcétera, podemos decir que el derecho de decidir es un derecho humano de las mujeres. Y quería compartir con ustedes que en el 2009, bueno, estas se las puedo dar, si me permites, al final de la ponencia para quien se interese en ella, toda la argumentación que se dio en contra de la acción de inconstitucionalidad, pero del 2007, por las reformas al Código Penal de la Ciudad de México. Tienen todo que ver porque es la primera entidad donde se presenta este derecho y a partir de esto ya se va desarrollando un efecto dominó, como se dice, hasta el punto que nuestros ojitos pueden ver que las ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya son llamados y llamadas aliadas de las mujeres e incluso retratados con pañuelos verdes. Ahora, vamos a las reformas de las que yo les hablaba, más o menos como para completar la información que nos dio la doctora Rafaela Esquiabón, de qué es lo que nos hace falta, porque a veces nos han dicho, es que nada más nos expones la sentencia, pero ¿qué sigue después? ¿Qué podemos hacer después para que pues todo esto se instaure en todos los estados de la República, no nada más en Coahuila y en Sinaloa? ¿Qué nos corresponde, etcétera, etcétera? Ya hablamos un poquito de ello, pero debemos, tal vez no están nuestras facultades propiamente como comisión estatal, o no lo sé, porque aquí en la Comisión Nacional de Derechos Humanos
sí existe la facultad de a veces proponer acciones legislativas y esto depende mucho del número de quejas sobre determinado asunto particular que se reciben, se empieza a detectar algún patrón, alguna falla, alguna necesidad, etcétera, etcétera, así como tenemos la facultad de interponer las acciones de inconstitucionalidad, también se pueden proponer cambios en las leyes, especialmente para evitar el agravio comparado, como les comenté hace rato, que espero que haya quedado claro qué es el agravio comparado y que no se nos olvide que es una causa para solicitar la alerta de violencia de género contra las mujeres en los estados. Ahora pues, entonces ya dijimos, cuando existe todavía un gran número de embarazos en adolescentes y tantas enfermedades de transmisión sexual, pero especialmente el VIH-Sida, que hay una carencia de legislación que aborde específicamente los temas de salud sexual y reproductiva. Entonces, cuando tengan en su mente estas 3 sentencias, recuérdense, por favor, que comentamos que solamente se refieren a la Constitución, al Código Penal y en una a la Ley de Salud y sus transitorios, etc. Pero que hay una gama de otras leyes que deben ser consideradas pues parte de este soporte que se debe dar a este derecho. Entonces, cuando hay falta de legislación que aborde específicamente los temas de salud sexual y reproductiva, pues también podríamos pensar que existe un agravio comparado, cuando no hay políticas públicas a ese respecto. Tal vez en Chiapas tenemos algún proyecto que no se dio continuidad, algún convenio que se firmó para hacer campañas, etcétera, etcétera. Bueno, eso también a quienes queramos adentrar en el maravilloso mundo de la promoción y defensa de los derechos sexuales y reproductivos, en especial el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos y acceder o no al aborto, pues tendríamos que tener en mente todo esto, que pues depende de qué estado sea, constituye responsabilidades, obligaciones de promoción, no de protección, ¿no? En ese caso. El pleno reconocimiento de estos derechos para nosotras están en el artículo 1 constitucional y algunas de las 5 leyes que se propusieron reformar ya se las comenté, tal vez podamos replicarlo de lo general a lo local, si es que tenemos esas mismas leyes, si es que tienen las mismas funciones, etcétera, etcétera. Todo esto para que características humanas tan importantes, tan naturales, que deberían de ser ya cotidiano hablar de ellas sin tabúes, como son la sexualidad y la función reproductiva, dejen de ser consideradas como un tabú del que no se puede hablar como si no fuera natural, de algo que no se puede proponer en la política pública o de algo que no se debe destinar recursos, por ejemplo. Los temas urgentes más importantes que contemplan las iniciativas o las propuestas o las políticas públicas de las cuales podremos estar pendientes, tal vez si tienen un área de observancia que se dedique a solicitar presupuesto, es entonces el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, que se incorpore dinero para los servicios de anticoncepción, el reconocimiento de la salud integral y reproductiva, la prevención del embarazo precoz, que ya lo dijimos, pero ahora estamos hablando de destinar recursos para esto y a quién se le destinarían estos recursos. Espero que ahorita durante la plática de preguntas y respuestas me puedan compartir si en Chiapas tienen ustedes la obligación de observancia de los derechos humanos de las mujeres especialmente, y también esto que les comentaba hace rato, si tienen alguna atribución con relación a proponer reformas o leyes. Y todo lo que sea necesario para garantizar el acceso al aborto seguro, la no criminalización de las mujeres y la prohibición de que las personas objetoras de conciencia brinden estos servicios. Pues por mi parte, yo creo que esto sería todo y me reservo algún otro comentario para la sección de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por la plática.
pues realmente nos ha permitido reflexionar un poco sobre la necesidad de visibilizar, ¿no?, lo que ha estado oculto, como usted bien lo decía, pues politizar lo personal para poder tener una voz que dé cauce a nuestras necesidades, ¿no? Entonces, pues sí, si me lo permite, podríamos abrir una ronda de preguntas y respuestas que pueden ir ustedes, las participantes y los participantes, ir poniendo sus preguntas en el chat para que podamos leerlas y la maestra pueda, bueno, contestarnos las dudas que tenemos, aprovechar su participación. Si todavía no hay alguien, puedo quizás leer una por aquí que dice, ¿pueden las mujeres que deciden interrumpir el embarazo y viven en estados que no lo han legislado solicitar a las sentencias de la Corte para exigirles se ha practicado el procedimiento en los servicios de salud? Sí, mi respuesta sería sí. Sin embargo, pues yo recomendaría que no dieran esa batalla tal cual, porque se les seguiría corriendo el tiempo y lo importante es que ellas puedan acceder a ese derecho lo antes posible. Bueno, en fin, por ejemplo, llamar a su memoria a cuando sucedió esto en la Ciudad de México. Muchas mujeres de todas partes de la República fueron a interrumpir su embarazo a la Ciudad de México y en este sentido pues ya se acostumbra de esta forma y fue una parte de justificar la decisión de los ministros porque pues es la realidad, las estadísticas que se dieron también en la Ciudad de México, el número de personas atendidas, por ejemplo, de Hidalgo, de las zonas aledañas, pero también de otros estados más lejanos. Muy bien, muchas gracias, maestra. No sé si existe alguna otra duda por parte de quienes nos acompañan que pudieran ponerla en el chat. Tenemos unos minutitos o alzar su manita. ¿No? Bueno. Pues, nada más quería saber esto, a ver si lo que les pregunté, pero si no, luego lo voy a investigar y ya les comentaré sobre la facultad de proponer iniciativas o reformas de la comisión en Chiapas. Y la otra pregunta era sobre las atribuciones de observancia de presupuesto y de derechos, políticas públicas y derechos de las mujeres, ¿verdad? Sí, maestra, me parece ser que sí tenemos esa atribución, pero no estoy completamente segura. Tendría que verificarlo en la legislación para que pudiera darle una respuesta certera. Pero pues si me permite, en breve yo lo hago y le hago llegar la respuesta de forma inmediata. Muchas gracias, es que tenía más al respecto para continuar con la ponencia, pero no quise pues ya revolverles más mejor pues creo que este es un primer acercamiento y seguramente tendremos más ocasiones de platicar y yo también voy a hacer mi tarea de investigar eso, no se preocupe, Mariana. Gracias. Y en sus palabras más o menos, porque yo fíjese que tengo opiniones encontradas. ¿Consideran que Chiapas es una sociedad muy conservadora, poco conservadora o más progresista para este tema? Bueno, yo considero que estamos avanzando, ¿no?, en el tema de derechos de las mujeres. Creo que cada vez nos hacemos más conscientes para poder elegir y decidir sobre nuestros cuerpos. Y bueno, vamos justamente en ese camino, ¿no?, en este camino que se va forjando día a día. Le quería comentar que para este cierre, para estar con nosotros durante el cierre ya del evento, bueno, nos acompaña la maestra Claudia Ruiz Coutinho, que es la visitadora general especializada en atención de asuntos de la mujer, que justamente está aquí pues para acompañarnos ya en esta parte final y es realmente quien conoce acerca de todo lo que tiene que ver con el tema de mujeres. Bienvenida, maestra. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho gusto a la maestra Angie Ariadna Villa. Muchas gracias por disertar esta plática, maestra, por darnos a conocer el impacto y las implicaciones que tuvo esta resolución de la Corte tan importante para las mujeres en México
Y sin duda quiero retomar algunos puntos importantes de lo que usted nos comentó hoy, nos compartió hoy. Y el primero sería la importancia de la educación sexual y la importancia de capacitar tanto a los operadores del sistema de salud como a la población, a mujeres, hombres, a todos, sobre esta educación sexual para que de manera informada podamos prevenir embarazos. Eso es fundamental, sin duda, y también el acceso al uso de métodos anticonceptivos para que también de manera libre e informada cada mujer decida sobre su cuerpo cuál es el que desea usar. Y que también este acompañamiento que necesitan las mujeres sea claro, sea oportuno, que quienes operan los sistemas de salud puedan incidir en la población, generando confianza en las mujeres, porque en muchas ocasiones hay desconfianza para acudir a centros de salud y acuden con medicina alternativa que en muchas ocasiones resulta muy perjudicial para la salud de las mujeres. Aquí, de lo que se trata, y como usted bien nos dijo, perdón, es de garantizar el derecho a la salud y el derecho a decidir sobre los cuerpos de nosotras las mujeres. Por ello, la importancia de este criterio de la Corte y la importancia de que los organismos de derechos humanos tengamos claro cuál es este acompañamiento a todas las mujeres y a insistir nuevamente en los temas de capacitación. Creo que es fundamental para que sea una realidad en México que las mujeres no mueran por practicarse un aborto, que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo en la prevención y de decidir también el ser madres o no, ¿verdad? Agradezco mucho su participación, maestra Angie, y respondiendo a la pregunta sobre la facultad de presentar iniciativas, sí la tiene la Comisión Estatal. Tenemos esta área, la cual me honro mucho dirigir, que es el área de la visitaduría de la mujer, y en ese sentido participamos en diversos colectivos vinculados directamente al ejercicio de los derechos de las mujeres y a su garantía, y participamos también en 2 programas estatales, que es el programa estatal para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia y el programa estatal para la igualdad entre las personas, en donde, como usted sabe, de manera concatenada a los programas federales, pues también se busca esta garantía a los derechos de la salud, derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, ahí estamos presentes, dando seguimiento a las reuniones, a los programas de trabajo y a la implementación de este programa y de sus objetivos acá en el estado de Chiapas. Y pues agradezco nuevamente su participación. Voy a ceder el micrófono a la maestra Mariana y nuevamente invitar a todas las personas que hoy nos acompañaron, aquellos que se dedican al servicio público, a que interioricemos este criterio de la Corte y a que dejemos de lado los prejuicios que tanto daño han hecho para el goce y disfrute de los derechos de las mujeres. Muchas gracias y muy buenas tardes. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias, maestra Claudia. Pues yo creo, maestra Angie, que ya no hay dudas de los asistentes. Entonces yo creo que pues procederíamos a dar el cierre, agradecerle en representación del licenciado Juan José Cepeda Bermúdez, pues por su participación, por acompañarnos en esta charla el día de hoy. Y tenemos por ahí un reconocimiento que quisiéramos pues proyectar para que pudiéramos leerlo y pudiera conocerlo también quienes nos están acompañando. Y a la letra dice: la CEDH, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Chiapas, otorga el presente reconocimiento a la maestra Angie Ariadna Villanueva por impartir la conferencia en línea Sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la inconstitucionalidad de la penalización del aborto 2021. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 23 de junio de 2022. Y lo firma el licenciado Bermúdez, presidente de la Comisión del Estado de Chiapas. Muchas gracias, maestra Angie. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Maestra Claudia Ruiz, visitadora de las mujeres, qué bonito cargo tiene. Me encantó toda su participación.
Coincido plenamente con usted por obvias razones, por una carrera y una convicción de vida, pero qué importante es que la comisión de allá cuente con una visitaduría como la que usted tiene a su cargo. A mí me gustaría, y les agradezco mucho estar con ustedes aquí, les digo un poquito atropellado porque nos estamos cambiando de oficina, espero que les haya sido de utilidad la información que compartimos. Y nada más quisiera, como servidoras y servidores públicos, por lo último que usted comentó, que nos quedemos con la frase esta que se les puse ahí del ministro Luis María Aguilar, que hace rato dije José María, Luis María Aguilar, que dice, el Estado tiene la obligación, y también está relacionada con la única pregunta que hubo, el Estado tiene la obligación de favorecer muchas condiciones para que el aborto se realice de la mejor manera, desde la información sobre la reproducción, controles de natalidad, clínicas gratuitas a cargo del Estado para que puedan realizar las interrupciones con absoluta seguridad y sanidad clínica. Y bueno, pues que se quede en nuestra mente y en nuestro corazón una forma un poquito a lo mejor más amable de haber platicado sobre estas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ya les dejé en palabras mayúsculas la trampa de examen para que siempre se acuerden de las tres. Y bueno, pues nos vemos la próxima ocasión. Yo estuve muy contenta con ustedes y les agradezco mucho su tiempo y compartir y haberlas conocido, aunque sea por este medio virtual. Hasta pronto y quedo a sus órdenes a nombre de la directora general del Programa de Asuntos de la Mujer y de Igualdad entre Mujeres y Hombres y de la visitadora general de la Cuarta Visitaduría, así como de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Les agradezco y nos vemos pronto en el camino. Hasta pronto. Muchas gracias, maestra Angie. Muchas gracias a todas y todos sus asistentes. Nos vemos pronto. Hasta luego.